Ok, muy buena tarde, noche a todos ustedes. Soy Artemio Estrella, hablo desde México y les doy la bienvenida al conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. El objetivo de este conversatorio es puramente político, es decir, hacer acción política basándonos en nuestra plataforma que son las 5 reformas. Bueno, pues nuestro presidente es Jorge Chiapas, el cual se encuentra de vacaciones y no nos puede acompañar el día de hoy para darnos la bienvenida de manera formal. Y pues pasamos a explicar los segmentos en los cuales se tiene dividida este conversatorio. El conversatorio se divide básicamente en 4 segmentos. El primer segmento habla de un tema de actualidad, el cual puede ser una problemática, una situación o un suceso dado en cualquier país de nuestra América Latina y el cual lo exponemos. Regularmente son sucesos o problemáticas de tipo políticas, económicas, sociales o cualquier tema que tenga como referencia un asunto político, y dicho tema lo contrastamos con nuestras 5 reformas. Después del tema de actualidad tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que nuestro orador nos dé un poco de retro sobre cómo pudiésemos aplicar las 5 reformas en nuestros respectivos países. La tercera sección o el tercer segmento trata de acción política. ¿Qué es la acción política? Bueno, pues son experiencias que hemos experimentado en nuestros países, experiencias nuestras como políticos de 5 reformistas, y las exponemos en este conversatorio de manera que todos en cada uno de nuestros países podamos podamos aplicar o replicar las políticas que hemos hecho en nuestros países, de manera que todos, de manera hermanada, compartamos nuestras experiencias, nuestros éxitos e incluso nuestros fracasos, y aquí en ese conversatorio platicamos acerca de esas experiencias y nos las llevamos para aplicarlas durante las próximas 2 semanas o durante el próximo mes, y volvamos de vuelta a explicar nuestras experiencias y explicar cómo nos fue, e incluso cualquiera que tenga la oportunidad de platicar su experiencia política en su respectivo país, aquí están los micrófonos abiertos para que lo hagan. Posteriormente a esta parte, a esta sección, también tenemos una sección de preguntas y respuestas para que el orador en turno nos dé su retroalimentación. Vamos, como les platicaba, el conversatorio se divide en 4 secciones. Tenemos a 2 oradores invitados para cada una de las secciones de oratoria. El primer orador invitado es el profesor Alberto Mansuetti. El profesor Alberto Mansuetti tiene una carrera en el área política muy interesante, pero lo más importante que nos ha aportado el profesor Alberto Mansuetti es prácticamente el ideario político que perseguimos, que son las 5 reformas, y aparte de las 5 reformas, todo un compendio de artículos, de libros, de informes, de editoriales que nos han servido a cada uno de nosotros para que fundamentemos nuestros movimientos en nuestros respectivos países, y hoy lo tenemos como invitado. Nos va a presentar el tema La derecha levanta cabeza. El segundo invitado es José Luis Tapia Rocha, que nos va a abarcar el tema de acción política, y su tema será cómo crear una escuela política. Un tema también muy importante porque para poder accionar políticamente tenemos que tener bases educativas que nos respalden, pues realmente esto no se trata de algo improvisado, sino que se trata de algo muy bien planificado y que tiene fundamentos. Y aquí vamos a aprender el día de hoy cómo crear una escuela política. Bueno, pues a continuación tenemos al profesor Alberto Mansuetti con el tema La derecha levanta cabeza, la derecha levanta cabeza, con el profesor Alberto Mansuetti. Adelante, Alberto, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Artemio, muchas gracias a todos. ¿Se oye bien así el volumen y todo?
Sí, se oye bien, Alberto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. La derecha levanta cabeza no solo en Brasil. El efecto Bolsonaro nos ha proporcionado un muy favorable viento de cola al movimiento Cinco Reformas. La experiencia Bolsonaro, la victoria de Bolsonaro sobre las izquierdas, en plural, y sobre la derecha mala también, nos ha dado la razón en todo. Hay, en los papeles del gimnasio he publicado algunas reflexiones y un artículo que se llama así: gracias, señor Bolsonaro, por darnos la razón en todo lo que venimos diciendo desde hace bastantes años, todos nosotros, los del equipo de este proyecto. Entonces, ahí quería comenzar comentando o informando que ya hay dos candidatos, uno en Argentina y otro en Bolivia, ¿okay? Que conocen el proyecto de las cinco reformas, simpatizan con él y sus respectivos equipos están recibiendo todo el material y propuestas de asesoramiento. ¿Quiénes son esos candidatos? Bueno, en Argentina, el diputado Alfredo Olmedo, y en Bolivia, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Les digo los nombres para que lo busquen en Google para ver quiénes son y cómo están posicionándose. Por la coincidencia de que Argentina es mi país natal y Bolivia es mi país de residencia actual, puedo tener contacto con el equipo de Olmedo en Argentina. Además, Olmedo es de Salta, que es una provincia fronteriza con Bolivia, y también con el equipo de Víctor Hugo Cárdenas. Entonces, personalmente, por supuesto con ayuda de algunos de nosotros, me estoy ocupando de esas dos experiencias que están despuntando, son de derecha y están levantando cabeza. ¿Okay? El efecto Bolsonaro, o la experiencia de la victoria, el triunfo de Bolsonaro, nos ha dado la razón en todo. ¿Okay? El primer punto, si se quiere, el más importante, donde nos da la razón, es en que la izquierda se puede derrotar. Pero se puede derrotar cuando usted tiene un programa, cuando usted tiene inteligencia política, cuando usted tiene un discurso, un mensaje y sobre todo una narrativa para oponerle a las izquierdas. ¿Okay? Yo traduje el programa del partido de Bolsonaro, que está disponible en las redes. Se llama en qué acreditamos, o sea, en qué creemos en español. Yo lo traduje, está entre los papeles del gimnasio, pueden revisar en mi muro y demás. No conozco a nadie que lo haya traducido al español en Hispanoamérica, ¿no? Creo haber sido el único, no sé, a lo mejor me equivoco, si hay otro por ahí ya nos enteraremos, ¿ok? Entonces, las izquierdas son derrotables y eso nos lleva a otra tesis nuestra, ¿m? Que es la de que el socialismo en realidad no ha fracasado. La gente tiene una idea ingenua del socialismo, ha comprado al socialismo por su valor facial, ha creído en las promesas del socialismo de felicidad y bienestar para todo el mundo, especialmente para los pobres, ancianos, desvalidos y vulnerables. Pues eso no es el socialismo. La sociedad justa, perfecta, donde no hay desigualdad, etc. Eso no es el socialismo. ¿Ok? Eso es el socialismo de fantasía, imaginario, opuesto al real, que nos vende la izquierda, nos ha vendido, y lamentablemente la mayor cantidad de gente en la clase media de América Latina lo había comprado. Ahora Bolsonaro demuestra que eso no es así.
y que el monopolio o la hegemonía, si se quiere, del pensamiento socialista es derrotable, y para derrotarla el arma pesada, el arma fuerte, el arma potente es nada más y nada menos que la verdad. Con decir la verdad es suficiente para ganar una primera vuelta con casi 50 millones de votos y después una segunda vuelta donde se deja bastante atrás al contrincante. Ese fue el caso de Bolsonaro. Nosotros también decimos que la histeria anticorrupción no es buena, pero en este caso, en el caso de Bolsonaro, ayudó que Bolsonaro se montara sobre la ola de la histeria anticorrupción para surfearla, por decirlo así. Entonces, nosotros tenemos que aclarar el punto. ¿Por qué es mala la histeria anticorrupción? Bueno, porque la corrupción es nada más que una de las tantas consecuencias del estatismo y del socialismo, junto con la pobreza, la ignorancia, la miseria, la subcapitalización, la parálisis económica, etcétera, etcétera. Corrupción es una consecuencia, entre otras, y la única manera de erradicar el mal es cortarlo de raíz. Si usted quiere acabar con la corrupción, tiene que acabar con el estatismo y el socialismo, tiene que cambiar de sistema, tiene que derogar las leyes malas. Es la única manera, no hay otra. ¿Okay? Pero además, la histeria anticorrupción en muchos países está yendo demasiado lejos, caso de Argentina, por ejemplo, porque impide hablar de los temas relevantes en la medida en que la agenda del debate público y la discusión en los medios, en las redes sociales, es sobre quién robó cuánto, quién coimió a quién, dónde, cuántas cifras, y si van a ir presos, si no van a ir presos, si están enjuiciados, los avatares de los procesos judiciales contra los corruptos, las listas de corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se puede hablar de los temas realmente relevantes, que son, en primerísimo lugar, las reformas estructurales, las reformas de fondo que se necesitan en América Latina. Que por eso la histeria anticorrupción no es algo bueno, pero salió algo bueno en la medida en que fue uno de los factores que impulsó el ascenso de Bolsonaro. El ascenso me refiero en las encuestas, en la aceptación pública, más o menos hace unos 4 o 5 meses. Nosotros venimos siguiendo, somos una especie de observatorio de la realidad política en Latinoamérica y el mundo, ¿okay? Y veníamos siguiendo a Bolsonaro desde que no pasaba de un 10% de aceptación en las encuestas. Y eso hace ya bastantes meses, casi un año estamos hablando. ¿Okay? Entonces, eso ayudó a levantar cabeza a la derecha. Y además, en el caso de Brasil, un cansancio, un hastío con el PT. ¿Okay? Un hastío con el Partido de Trabajadores, y se demostró que eso de que el Partido de los Trabajadores y Lula, el modelo, el socialismo bueno, el socialismo que funciona, que había sacado no sé cuántos millones de la pobreza, eso era toda una mentira. Y la campaña de Bolsonaro desmontó esa mentira, y por eso tuvo la resonante victoria que tuvo. Además, otra cosa, en la política y también incluyendo las campañas electorales, el candidato es muy importante, pero no es todo. El candidato es un componente de la receta, por decirlo así, un ingrediente, pero también está el programa del Partido Social Liberal, que yo traduje al español, es muy bueno. Y están los cuadros medios, porque la gente dice, no, pero muchos dicen, la gente no lee programas, no vota por ideología, etcétera, etcétera. El grueso de las personas no vota por programas ni por ideologías y tal y qué sé yo. Y eso es verdad. Lo que sucede
es que hay, digamos, un estrato medio conformado por líderes medios, incluyendo líderes de base también, operadores políticos, difusores del mensaje, de la propuesta, y ellos sí votan, no solo votan por programas y por ideología, esos, además de votar, arrastran votos, la masa votante que no conoce de programas e ideología es arrastrada por los líderes medios. Eso es una teoría sociológica, la teoría de la élite. Nosotros usamos mucho en el movimiento de las 5 Reformas, con José Luis Tapia en el ILE y el Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina, usamos mucho ciencia política liberal de la buena y también sociología liberal, porque la hay, ¿ok? Liberalismo, adherida, digamos, a los postulados del liberalismo clásico. Lo que pasa es que no se conoce. No se conoce en la prensa, no se conoce en las universidades, no se conoce en las iglesias, no se conoce eso en ningún lado. Y lo tomamos con mucho provecho. Y nosotros fuimos pioneros en montarnos sobre la filosofía del fusionismo, el fusionismo liberal conservador. Propuestas liberales en lo económico, conservadoras en lo moral y político. En un marco de respeto, por lo menos, a los valores cristianos, ¿ok? O judeo-cristianos, si usted prefiere esa denominación mejor, ¿ok? Y eso se llama fusionismo, ¿ok? Y los entendidos asumen que lo desarrolló un filósofo político americano en los años 50 que se llamaba Frank S. Meyer. Yo doy todos estos nombres para que lo busquen después en Google. ¿Ok? O pregunten en el gimnasio los que ya están en el gimnasio, los que no están todavía están invitados. Entonces, pero en la palabra fusionismo y con el concepto de unión liberal y de principios y propuestas liberales y conservadoras a la vez, es tan antiguo como el siglo XIX y tan hispánico como el que lo inventó, que fue un político español de la época de la Restauración, segunda mitad del siglo XIX, que se llamaba Práxedes Mateo Sagasta y bautizó con el nombre de fusionista a su partido liberal. ¿Okay? Hizo un pacto, el pacto del Pardo, con el Partido Conservador, que lideraba otro preclaro político español de aquella época, don Cánovas del Castillo. ¿Okay? Entonces, nosotros venimos trabajando en eso desde hace muchos años. Eso, el proyecto 5 Reformas, para los que lo están conociendo recién ahora, no es algo improvisado. Artemio Estrella se acuerda porque él estuvo casi desde el principio que decidimos articularnos y organizarnos y estructurarnos como un movimiento político latinoamericano o por lo menos hispanoamericano. Ahora, para hacer fusionismo hay que superar 2 grandes brechas. La brecha entre liberales clásicos y libertarios que no aceptan la moral objetiva, la verdad, la naturaleza, las buenas costumbres, el respeto. Hay mucho libertario que no acepta. Bueno, ahí hay una brecha y con algunos de ellos se puede superar, con otros no. Y por el lado de los conservadores, hay muchos conservadores cristianos en buena parte, pro vida, pro matrimonio y familia y todo eso, pero que no aceptan el libre mercado en la economía, porque son proteccionistas, son nacionalistas, en fin, desconfían del capitalismo liberal, muchos porque están influidos por la llamada doctrina social de la Iglesia Católica, que es desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum es tercerista. Tercerista es que rechaza el comunismo, pero también rechaza el capitalismo. Entonces, claro, la excepción es Juan Pablo II, hay que mencionarlo. Bien, entonces, ninguna de esas 2 grietas se cierra fácil, pero es parte del trabajo político o ideopolítico que nosotros hacemos todos los días, desde la mañana hasta la noche. La parte
Más difícil es, para cerrar estas brechas es cuando nos vamos más allá de la economía, en puntos como despenalización de las drogas, privatización de la educación y la cultura, desregulación del porte de armas, inmigración selectiva y aborto libre o aborto on demand. Son puntos álgidos. Yo no me voy a extender ahora en esta presentación que tratará de ser breve, ¿ok? Pero en el gimnasio estamos para resolver estos puntos, examinarlos, ponderar los criterios y las razones por las cuales optamos por las opciones y alternativas por las que lo hacemos. ¿Ok? Además de eso, José Luis Tapia dirige el diplomado, que es nuestra escuela de formación, nuestra escuela de líderes en un nivel más alto que el gimnasio. El gimnasio está en un nivel muy básico, ¿ok? Yo me encargo del gimnasio y José Luis Tapia se encarga del diplomado. Así que eso para los que nos están conociendo, ¿ok? Estudiamos muchos temas importantes, como por ejemplo la polarización. O sea, Bolsonaro logró polarizar. Eso fue lo que hizo Donald Trump. Ahí Bolsonaro se copió de Donald Trump, logró polarizar. Y Brasil, como Estados Unidos se demostró ayer, Brasil está dividido en dos mitades, como igualmente a Estados Unidos. Entonces, eso se llama una especie de empate ideopolítico y bueno, esa es la actual coyuntura ahora, noviembre de 2018. Hay que ver cómo sigue esto, cómo evoluciona el panorama, si nosotros tenemos éxito en bajar, por así decirlo, a las bases, al grueso de las personas, bajar nuestras propuestas y sobre todo bajar nuestra oferta, nuestro mensaje, la narrativa que le acompaña a las 5 reformas, que con eso dentro de un ratito voy a terminar mi exposición, con la narrativa, porque las 5 reformas es algo más que las 5 reformas. Las 5 reformas no es solo las 5 reformas. Las 5 reformas se acompaña de toda una narrativa, porque ¿por qué la izquierda logró imponerse? Y por una narrativa que apoyaba sus propuestas. En el siglo XX, desde el comienzo ya, la narrativa de los obreros explotados, las mujeres y los niños en las fábricas, una narrativa que traían ya del siglo XVIII y que Marx en el siglo XIX la tomó de los conservadores. Eso es algo que nosotros hemos estudiado. Yo escribí un artículo que se llama Las nobles raíces del marxismo, entendiendo por tales raíces conservadoras, de donde Marx tomó la narrativa que acompañó a los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Allí yo explico qué cosa eran los libros azules, los informes de los terratenientes ingleses que se quedaban sin peones y sin mucamas porque las fábricas eran más atractivas. ¿Okay? Y entonces, pero claro, esa narrativa mentirosa, falsa, interesada, sesgada, esa narrativa sirvió para imponerla. Los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Y en el siglo XXI, ahora, tenemos las narrativas del marxismo cultural, la narrativa de las mujeres golpeadas, violadas, abusadas, la homofobia, la narrativa del calentamiento global, la narrativa de los indígenas y los 500 años de los españoles genocidas. En fin, hay toda una serie de narrativas. Y si nosotros no somos capaces de acompañar las 5 reformas con una narrativa propia y de instalarla en la conciencia y en los sentimientos y emociones de las personas, tal como hizo la izquierda con sus narrativas falsas, las nuestras son verdaderas, no vamos a tener éxito. Eso estamos desarrollando la narrativa mucho, tanto en el gimnasio a un nivel básico como en el diplomado a un nivel más superior, digamos, ¿no? Más sofisticado. Entonces,
Por eso tenemos el catálogo de las leyes malas, tenemos una escuela de educación política, las leyes malas son una de nuestras narrativas, la lucha contra las leyes malas. Aquí nos apoyamos en Frédéric Bastiat, la labor que hizo en el siglo XIX en Francia y más o menos por la misma época Cobden y Bright con la Liga contra las leyes de grano en Inglaterra a favor del libre comercio. Es decir, ¿cómo lograron esos líderes políticos liberales semejantes éxitos? ¿Okay? Sobre todo en Inglaterra, en Francia menos. Bueno, con una narrativa propia y distinta y opuesta a la narrativa de los mercantilistas, conservadores y de los marxistas. Por eso nosotros decimos las 5 reformas es más que las 5 reformas y la gran devolución. ¿Okay? Están las reformas particulares, que son otra narrativa. Reformas particulares son las que cada quien, cada persona anhela hacer en su entorno inmediato, que puede ser su casa, su familia, su colegio o el colegio de sus hijos, su trabajo, su oficina, su negocio, su empresa, su kiosco, lo que sea. A eso les llamamos reformas particulares y la narrativa es del orden de, mira, nosotros estamos luchando por las 5 reformas para que tú puedas hacer esa reforma que tú quieres hacer en tu vecindario y que hoy no puedes porque estás desempoderado. Esa empresa que quieres poner o que quieres desarrollar, o esa reforma, ese asilo de ancianos que quieres abrir en tu iglesia, hoy no tiene los medios. Entonces, todo eso forma parte de la narrativa también, es muy importante. Claro, la narrativa nos ha engordado un poco los contenidos del proyecto 5 Reformas, la Gran Devolución. Cuando esto nació era nada más, bueno, las 5 reformas son estas, la Gran Devolución es esta y tal. Y la narrativa nos ha engordado un poco los contenidos, nos ha enriquecido los contenidos, le ha puesto vitamina, le ha puesto emoción, sentimiento. La narrativa del apartheid criollo que tanto impresionó entre los de arriba y los de abajo, que tanto le impresionó muy bien al doctor Václav Klaus en Guatemala cuando se la llevamos. Esa es una narrativa que tiene la carga, un elemento que no puede faltar en una narrativa política, que es la carga épica. ¿Okay? Entonces, tenemos el tema de las migraciones, la operación retorno, otra narrativa. La solución al problema de las migraciones es muy fácil, hacer las reformas necesarias en cada país para que los hondureños vuelvan a Honduras, los peruanos vuelvan al Perú, se dejen de, bueno, los que quieren, por supuesto, y los que no les va tan bien. Hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos, o en Europa, en España, especialmente, que están instalados desde hace muchos años, tienen familia, eso no van a volver. Pero hay muchos, sobre todo los migrantes más recientes, que no les ha ido tan bien. Entonces, ellos están anhelando volver. Nosotros le estamos ofreciendo el regreso, la operación retorno, la reunificación de las familias rotas. O sea, todo eso, queridos amigos, es narrativa. Toda esa narrativa hemos estado desarrollando una vez que teníamos ya lo básico de las 5 reformas y la gran devolución, que lo tenemos completo. Lo que falta es carpintería, ¿ok? Y la carpintería no la hemos desarrollado tampoco porque la estamos impulsando a nivel de cada país, porque la carpintería puede ser distinta en Bolivia que en Perú, o en Perú que en Argentina, o mismo en Brasil, pero los planos están hechos y terminados. Entonces, cuando terminamos los planos, faltando la carpintería, por supuesto, que eso es algo que hay que desarrollar en cada país, conforme a sus peculiaridades, obviamente, cuando estuvieron listos los planos, empezamos a desarrollar la carpintería. La narrativa, sobre todo seguridad primero, que es una de nuestras consignas, y fue algo que le permitió mucho, un factor importantísimo, algunos dicen que el más importante que le permitió el triunfo a Bolsonaro, la mano dura contra la delincuencia. No tanto contra la corrupción, aunque también eso figuró,
en la oferta, pero sí contra la delincuencia. Es un problema muy grave en países hispanoamericanos, la delincuencia como México, Guatemala, por ejemplo, es terrible. Entonces, bueno, eso forma parte de la narrativa. La narrativa del gobierno mundial, de la recuperación de la soberanía de cada país, ahí hay un contenido épico importante. Apelamos al patriotismo y aún al nacionalismo bien entendido, no neonazismo o nacionalsocialismo, porque eso es otra cosa, al patriotismo y al nacionalismo bien entendido, que incluye un proyecto de comunidad hispánica de naciones. Cuando en las naciones se empiecen a impulsar las 5 reformas, tenemos un proyecto de reemplazar a la OEA con una comunidad hispánica de naciones, pero que incluya 3 continentes también, porque hay naciones hispanoparlantes en África y en Asia. ¿Ok? Entonces, al estilo del Commonwealth británico, de la Mancomunidad Británica de Naciones. ¿Ok? Si usted... este enriquecimiento del proyecto 5 Reforma con toda esta narrativa ha implicado de que a la gente le lleve un poco más de tiempo estudiarnos y conocernos más a fondo en toda su amplitud. ¿Ok? Por eso es que le decimos a la gente, le exhortamos a desconectarse un poco de la politiquería. Por ejemplo, en Perú, la politiquería de Vizcarra, Keiko, lo otro, o sea, que se desconecte un poco de la politiquería y revise todo nuestro material. Tenemos ya videos, tenemos audios, tenemos 2 canales en YouTube, el de 5 Reformas México y el del Instituto de Libre Empresa, donde colgamos para escuchar en diferido todo este material. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo ahora, sería bueno que cada quien de nosotros la podamos difundir a los amigos, la familia, los compañeros de estudio, de trabajo. El impuesto único ha sido históricamente una narrativa épica bastante importante, la propuesta del single tax en muchos países hispanoparlantes. Eso también forma parte. La idea de la derecha mala. Algunos nos dicen, no, pero es que la derecha mala no es derecha, es izquierda. Bueno, en algunos casos no, en muchos casos no. Y bueno, uno no puede tener una narrativa épica si no identifica enemigos, y no necesariamente un enemigo único. Pueden ser varios enemigos, estos son los enemigos. La derecha mala es enemiga, sí, pero la derecha mala está muy penetrada por la izquierda. Sí, eso es correcto, y por eso es mala, ¿ok? No, son políticos, movimientos, corrientes y propuestas que no son de izquierda, pero son un desastre y muy penetradas por la izquierda. Entonces, bueno, caso de Duque en Colombia, por ejemplo, eso es derecha mala. Y el mismo Uribe, derecha mala. Entonces tenemos que tener, porque algunos de la derecha mala se pueden de repente poner buenos. Por ejemplo, yo veo que Piñera le ha hecho efecto el triunfo de Bolsonaro. A Piñera le ha recordado que Piñera es de derecha, ¿no? A Macri no, Macri está totalmente irrecuperable. Pero bueno, Piñera, por ejemplo, y que además otro efecto importante que ha tenido el huracán Bolsonaro es que ha puesto a dudar a mucha izquierda. Por ejemplo, esta mañana estaba yo escuchando a Oppenheimer, que individuo tan depravado intelectualmente. Estaba escuchando a Oppenheimer entrevistando a 3 o 4 analistas brasileños, todos de izquierda, todos de centro, y están confundidos. Es más, me dirán que no, algunos me dicen que no, pero yo veo confundido a López Obrador. ¿Ok? Lo veo confundido. A lo mejor me equivoco y es una impresión mía, pero yo lo veo confundido. Este asunto de las consultas, ¿no? Que el aeropuerto vamos a hacer una consulta y entonces después vamos a hacer consultas también para otros puntos o decisiones distintos del aeropuerto y demás. El hombre está confundido. Yo creo que yo nunca subestimo a la izquierda, jamás. En la izquierda hay líderes muy inteligentes para el mal,
¿ok? Pero creo que López Obrador no es uno de ellos. López Obrador es una de las figuras más grises y mediocres que tiene la izquierda en América Latina, ¿ok? Y me parece que es un hombre muy, muy elemental, muy primitivo y, bueno, está confundido. Bien, pero es una impresión mía, puedo estar equivocado, después podemos conversarlo si quieren más. Y bueno, por supuesto, capitalismo para todos, que es nuestra consigna principal. Nosotros tenemos algo en positivo. A nosotros los liberales siempre, el público nos decía, pero es que ustedes los liberales se oponen a todo. ¿Qué es lo que proponen? Ustedes son muy negativos, ustedes están en contra del salario mínimo, en contra de la moneda fiduciaria, en contra de la educación pública, en contra de la agenda LGBTI, pero ¿están a favor de qué? Ah, bueno. El movimiento Cinco Reformas nació precisamente para tener algo positivo que mostrarle a la gente y no estar continua y constantemente criticando todo como acostumbran tantos llaneros solitarios de Facebook y Twitter. Ok, y encima de eso tenemos también Alicita, que es una obra de ficción que me estaban editando en Perú. Alicita quiere mudarse, que es una parábola, una comiquita, más adelante una tira cómica quizá, y dos canciones que yo no soy músico, no, soy nulo para la música, pero con ayuda de Zuleta en Venezuela, escribí la letra, Zuleta es el músico, la letra que usted puede ver en YouTube de la Gaita del Estatuto, y una canción que me ayudó Carlos Zubiaga en Perú que se llama El Reino del Derecho. Bien, entonces, nosotros tenemos, como digo, y estamos ofreciendo a candidatos como Olmedo en Argentina y Cárdenas en Bolivia, tenemos un kit de herramientas. Ese kit de herramientas incluye no solo las 5 reformas, la gran devolución, incluye también una cantidad enorme de narrativas con alto contenido épico, emocional y sentimental, capaces de movilizar y conectar con las emociones. Tenemos un kit de herramientas a disposición de candidatos como los dos que menciono, o surgidos de nuestro propio seno, que todavía no tenemos, pero vamos a tener si Dios quiere. Ok, espero comentarios, dudas, preguntas, observaciones. Adelante, micrófono abierto con permiso de Artemio. Ah, ok, recién estoy viendo que se me acabó el tiempo. Perdón, no había visto. Se te acabó hace como 15 minutos, Alberto, pero Ay, perdón, claro que nunca perdón, es un desperdicio pasarse un poquito del tiempo, pues perdón. prácticamente diste un paseo por todo lo que tenemos, material, un poco de historia, un poco de lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial, el efecto Bolsonaro, un análisis muy completo. Gracias, Alberto. Los micrófonos, como dice Alberto, están abiertos para cualquier pregunta que tenga el público que tenemos a bien tener el día de hoy. Adelante. Bueno, pues como nadie tiene una pregunta, yo sí tengo una que te quería hacer, Alberto, y es precisamente también hablando del efecto Bolsonaro y es referente a los mitos que Bolsonaro rompió, que son mitos que regularmente los liberales o libertarios tienen, como que no, pues es que a la gente le gusta el populismo, a la gente no le gusta el capitalismo, es que a la gente le gusta que le hablen de que le van a dar cosas, no le gusta que le hablen de que tienen que hacer las cosas por su propia responsabilidad. Y Bolsonaro parece que fue el discurso que utilizó, el discurso que muchos creemos que es imposible llevar a cabo y que nos lleva al éxito. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Alberto? Exactamente, y lo voy a conectar con una pregunta que está en el chat. Dice, si Uribe es mala derecha, estamos perdidos. Bueno, un mito que rompió Bolsonaro fue el mito del centrismo, y ese es Uribe.
Yo me he declarado desde el principio enemigo de Uribe. Es la derecha mala, no hizo reformas. Tuvo casi 10 años de presidente y todavía quería más y ni una sola reforma importante. Por eso es derecha mala, porque no quieren hacer reformas. Las reformas de fondo, las reformas estructurales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por el mito del centrismo. No hay que tomar posiciones radicales y extremas, porque todos los extremos son malos, bla, bla, bla. Y bueno, Bolsonaro rompió con el mito del centrismo, y es muy, muy importante. Muchas gracias, Alberto. Perdón. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Sí, Arlington me pone en el chat de que Ricardo Puentes dice que Iván Duque es socialismo y el Centro Democrático es socialismo. Bueno, no es que esté equivocado. Ricardo tiene razón. Lo que pasa es que por su origen, por su procedencia, por su sensibilidad y naturaleza, no son gente de izquierda. No lo podemos catalogar con gente de izquierda. No podemos meter gatos de color distinto en el mismo saco. En Colombia la izquierda es Petro, es la Piedad Córdoba, es la FARC, el ELN, eso es la izquierda. Los otros son de centro, o sea, una derecha vergonzante, una centro derecha, centro democrático, que son una porquería. Y Bolsonaro los acabó. Después de Bolsonaro, ya esa clase de políticos ramplones, como Uribe, como Duque, se terminó. Por lo menos en Brasil, o por un tiempo, no sé después qué pase. Se rompió, Artemio, el mito del centrismo, que hay que ser de centro. Es el mito que mantienen Uribe en Colombia, y mucha gente no tanto en Chile, pero sí mucha gente en Argentina, tipo López Murphy, todos los centristas, los extremistas de centro, como alguien dijo. ¿Qué más? ¿Alguien más por ahí o Artemio? Pues parece que ya no hay nadie más, así que damos por terminada la parte de tu oratoria, Alberto, y damos pie para el siguiente tema, que es cómo crear una escuela política, por José Luis Tapia Rocha. José Luis Tapia Rocha, cómo crear una escuela política. José Luis, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Quería saber si me escuchan. Sí, muy claro. Adelante. Perfecto. Entonces vamos con la información respecto a cómo crear una escuela política. A ver, comencemos con un acrónimo que nos va a ayudar un poco a entender el tema. Es P y triple R. ¿Qué es P y triple R? Significa promesa, reclutamiento, retiro y réplica. Promesa, reclutamiento, retiro y réplica. Esto lo deduzco a partir de la experiencia que tuvimos por allá por el año 2005, ¿no? A propósito de un requerimiento que nos hicieron para entrenar a gente del mundo cristiano. O sea, querían que pastores, personas allegadas a la iglesia tuviesen esta información sobre el liberalismo, ¿no? En ese tiempo teníamos como libro base La Salida, ¿no? Que había sido escrita por Alberto Mansuetti en esa época, estamos hablando de 2004, y entonces decían que teníamos que aplicar ese conocimiento para entrenar a pastores. Entonces, para comenzar en la promesa, nosotros establecimos una visión a partir de ese libro de La Salida, ¿no? ¿Y la visión cuál era? La visión era básicamente derogar, o sea, establecer una zona liberal en un lugar determinado en Perú, donde se iba a desarrollar este proyecto, donde se iba a derogar estas leyes malas que afectaban y que volvía pobre esta zona, una de las más pobres del Perú, que era el caso de Loreto. Entonces nosotros nos propusimos darles a ellos una visión del proyecto de una escuela de libre mercado allá en la zona de Loreto, en Iquitos. Esa visión que nosotros le describíamos en los seminarios que dictábamos allá en la zona de selva,
cómo iba a ser una vez que se derogaban las leyes, ¿no? Entonces, prometíamos que una vez establecido la derogación de leyes, esa zona se iba a convertir en una zona próspera, con una justicia que funcionara, con niveles de seguridad del tipo de los países desarrollados, y bueno, y todo lo que, digamos, promete el liberalismo, ¿no? Entonces, esta visión queríamos compartirla en ese lugar, o sea, en el lugar donde se iba a ejecutar la promesa. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, ofrecimos una serie de becas a los pobladores de esa zona sobre unos estudios que íbamos a realizar, que le íbamos a ofrecer para realizarlo en Lima. Ojo con esa puntuación que le estoy dando, que la beca consistía en realizar estudios en una zona lejana, es decir, en la otra parte del Perú, que estaba en la costa, y que ahí se iba a desarrollar el entrenamiento. O sea, se iba a otorgar becas integral, que consistía en una beca de tipo de materiales de estudios, una beca que le permitía subvencionar tanto a él en sus gastos, en su estadía en Lima, como para que le alcance para remitirlo a su zona de origen, estando en Lima. O sea, iba a ser subvencionado para que le alcanzase para él y para su familia, porque en las edades que nosotros estábamos considerando en la fase de reclutamiento eran mayores de 18 años en una etapa en la cual no habían ingresado todavía a la universidad. O sea, estamos básicamente prometiendo a una juventud, ¿no? Que ustedes saben, la juventud es idealista por su naturaleza, busca el cambio. No digo que todos los jóvenes busquen eso, pero nos dirigíamos a ese bolsón de personas que por lo menos soñaban con tener un futuro mejor, y le prometíamos que una vez que ellos estuvieran entrenados, y la otra promesa era que iban a ser líderes, era que transformaran su zona, es decir, donde ellos iban a regresar y empezar a actuar y hacer política, iban a volverlo una ciudad próspera, libre, de alto nivel de seguridad, justicia, modernidad. Entonces nos habíamos enfocado en darle una película que era Hong Kong, era más o menos así, ¿no? Hong Kong. ¿Ven ustedes esa isla que está proyectada en el PowerPoint? Bueno, esa isla se puede convertir así, Loreto. Entonces esa era la promesa, esa era la visión, le prometíamos las becas, un gobierno limitado, unos mercados libres, o sea, toda la explicación liberal estaba en ese libro La Salida, que había escrito Alberto Mansuetti por allá por el 2004. Entonces, la facilidad que teníamos para hacer, digamos, viable la promesa que le habíamos hecho a los pobladores, ya estaba prácticamente financiado, es decir, teníamos un donante en realidad, que nos iba a apoyar con la ejecución del establecimiento de una escuela de libre mercado ahí en la zona del Loreto. Bien, eso es en cuanto a la promesa, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a identificar a aquellos que iban a formar parte de este equipo de líderes amazónicos, como lo habíamos llamado en ese momento? Bueno, nosotros lo primero que hicimos es buscar a nuestros partners, o sea, aquellas personas que iban a apoyarnos en la fase de apoyo y complementariedad para el reclutamiento de los jóvenes que iban a ser los beneficiarios de la beca que íbamos a otorgar. Esta alianza básicamente era alianza con iglesias que tenían organizado juventudes, ¿no?, que le permitieran hacerles llegar nuestro mensaje a ellos. O sea, teníamos el apoyo de los pastores, que era clave para nosotros, para que él, a través de su púlpito, invitara a los jóvenes a estudiar esta propuesta, esta visión liberal de lo que sería Loreto. Yo creo que esa es la parte, digamos, de entrada, ¿no? Es decir, si tú entras a una zona de intervención, debes tener por lo menos gente que te apoye en la misión, porque esa parte es importante para poder direccionar bien, identificar bien a quiénes debería ir dirigidos estos exámenes, esto que le íbamos a tener preparado. Entonces, primer punto dentro del reclutamiento, alianzas.
Luego viene la fase ya evaluativa, o sea, identificar significa hacer público el mensaje de que el instituto, en este caso era el que iba a promover esta participación de los becarios, que el instituto está ofreciendo becas en Lima para seguir estudios de libre mercado, de economía, filosofía, liderazgo, política, etcétera, en Lima, ¿no? Y que va a ser una beca de estudios. Entonces, eran básicamente personas que se habían presentado, y lo habíamos hecho en un hotel allá en Iquitos, para convocarlos con un aviso grande en el periódico, de manera de que a la hora de que se hiciera la, digamos, la fase ya de evaluación, pudiéramos identificar quiénes iban a participar. O sea, la gente ahí en Iquitos se conocen, porque no es muy grande tampoco la ciudad, ¿no? Se conoce bien, y lo que iba a mandar los pastores a también ese grupo de personas de las iglesias que iban a participar en este proceso de selección de líderes para las becas que se iban a beneficiar. Entonces, entramos en la fase de reclutamiento, en una fase de examen. Y vamos a hacer una fase de examen porque nosotros creemos que para poder no desperdiciar el dinero que se estaba prometiendo para ejecución de este plan, tenía que básicamente ser bien identificado. Yo creo que la clave está ahí, en saber identificar quiénes son los que pueden dar todo por un proyecto político. O sea, la identificación, el reclutamiento, los exámenes y todo eso era una fase concluyente. Si tú no seleccionas bien, no vas a tener buenos resultados al final. Es como la materia prima, ¿no? Si tú agarras una mala materia prima, vas a obtener un mal producto. Entonces, éramos muy cuidadosos en la manera de seleccionar a estas personas que iban a hacerse acreedoras de estas becas. Entonces, pasaban por el primer filtro, eran unos exámenes cancelatorios, es decir, contestaban preguntas de actualidad, preguntas de economía, preguntas de filosofía, en sus niveles básicos. Tampoco se le pedía que fueran tan exhaustivos en el conocimiento profundo acerca del libre mercado, gobierno. Pero queríamos también tener, o por lo menos la seguridad de que no iban a entrar infiltrados marxistas, ¿no? Porque a veces sucede eso, ¿no? Se hacen pasar por liberales o por gente que simpatizaba con las ideas liberales y podían sabotear nuestro proyecto por dentro, ¿no? Creando discordias y todo eso, ¿no? Entonces, el primer paso era, antes de reclutarlos, teníamos que tomar exámenes. Estos exámenes eran cancelatorios, finalmente se establecía una jerarquía de quienes iban a rendir con un mínimo de puntaje de lo que habían sacado en este examen escrito, y que en ese tiempo postularon como más de 50, 60, si no me equivoco. Toda la mayoría eran chicos de esas edades, entre los 18 y 30 años, ¿no? Había unos mayorcitos ya en los bordes de los 30. Y finalmente, con los puntajes, nosotros asegurábamos las entrevistas. Ahí es donde empezaba la parte más difícil, ¿no? Porque lo componíamos por unas 5 personas que hacíamos entrevistas haciéndole preguntas directas, ¿no? Mirándole a los ojos, viendo sus posibilidades de ser líder, su forma de responder. Es decir, la fase más, creo que también crítica es la parte de entrevistas. Ahí te das cuenta si tiene o no tiene esa predisposición a aprender y a ser líder. Una vez ya terminada la fase de escrita y la entrevista, que eso era el día siguiente porque procesábamos durante el día todo lo que era el examen, que duraba como 3 horas, ya al día siguiente, el domingo, llamábamos a cada uno, ¿no? A las casas, pues nos daban los datos de cada uno y le comunicábamos la decisión que teníamos de seleccionarlo para la beca que se iba a dar en Lima. Entonces, esto era ya decisión exclusivamente personal. No había ningún letrero que dijera quiénes iban a ir. Simplemente el que era llamado era el que ya estaba seleccionado. Así que si no lo llamaban hasta el día viernes, ya pues se descartaba que iba a ir, ¿no? Entonces era más fácil para nosotros y no hacer como hacen las universidades, publican una lista. Bien, entonces en esa fase de reclutamiento, ya una vez que estaban seleccionados, se le hacía firmar
un contrato donde tenía una serie de obligaciones y una serie de derechos, ¿no? Entre los derechos ya se les había señalado, derecho al estudio, derecho a recibir una mensualidad, etcétera, y que iban a pasar esto en Lima, tenía que tener el consentimiento de su familia, que no era un escape, digamos, de ellos, que sin saber que su familia sabía dónde iba. Y ¿saben qué? Hay algo que también debo señalar, era que nosotros consideramos que realizar la escuela política lejísimos de su hogar era una parte del éxito de esta escuela. ¿Por qué razón? Porque si esa escuela se hubiera desarrollado en Iquitos, en el mismo lugar donde se los había reclutado, era muy fácil que mandara los padres familia, o los familiares de estos becarios a buscar a sus hijos, a buscar a sus parientes y tratar pues de conversar con ellos, es decir, como que la cosa era nada más como un alejamiento geográfico muy corto y que prácticamente lo tenía, como se dice, casi al pie de su casa. Entonces era muy fácil pues distraerlos, llamarlos, ir, buscarlos, un ratito que salga. Entonces sabíamos que esa distancia corta nos iba a perjudicar en el proyecto. Así que esa era creo que una de las, me voy adelantando, una de las conclusiones que puedo decir es que tú tienes que reclutarlo y aislarlo. Por eso viene la parte tercera, que se llama retiro. O sea, este esquema es un esquema medio militar, por si acaso. O sea, esto lo emplea con éxito en el ejército, los meten a una base, los aíslan y no lo dejan salir hasta que termina su preparación. Y claro, no estoy diciendo que al retirarlo no salgan para nada durante los meses que estén preparando. Eso sí, claro, tiene su fin de semana, pero toda la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era puro estudio, puro entrenamiento, pura preparación. Entonces entramos a la fase número 3, retiro. Retiro básicamente era un aislamiento del becario respecto a su entorno. Estábamos en Lima, en esta escuela, versus el lugar de origen que estaba prácticamente a 600 kilómetros de distancia. O sea, era difícil que los padres de familia vayan, tenían que tomar un vuelo y eso le iba a costar dinero. Así que lo único que podían ellos recibir eran llamadas durante su semana de retiro en nuestra escuela. Ahí, dentro ya del desarrollo de la escuela, establecimos una serie de requisitos. La primera de todas, la disciplina. Establecimos una disciplina que se basaba en lo que se llama la vigilancia permanente. Es decir, uno se hacía cargo del resto, por así decirlo, porque yo no me podía quedar a dormir con ellos, ¿no? Simplemente teníamos una casa habilitada para que reciban más o menos unas 10 personas con camas, camarotes, tenían cocina, tenían comedor, tenían jardín, tenían un auditorio, tenía una sala donde preparaban sus materiales de presentación de los cursos, que era la zona de computación. Arriba, en el segundo piso, tenía sus dormitorios, tenían la biblioteca, me acuerdo que también estaba ahí en el segundo piso. Es decir, tenían todo como para dedicarse solamente a estudiar y prepararse. Entonces, esto era la disciplina, se basaba en horarios, horario de estudio, horario de limpieza, horario de vigilancia, es decir, que uno se responsabilizaba que no se escaparan el resto, porque siempre hay esa tendencia o esa tentación de que cuando uno se va, se escapan, ¿no? Entonces yo hacía visitas inopinadas y podía en ese momento sancionar en el caso de que se desobedeciera las reglas, ¿no? Porque era como una escuela que tenía básicamente un don de mando, donde había jerarquías, y todo dependía de su beca, dependía de que cumpliera con esos deberes que se había señalado en el contrato, ¿no? Hay un contrato firmado por ellos. Así que una vez establecido en ese retiro, más o menos hicimos una división de más o menos, al comienzo fue 8 meses, lo intentamos como una fase previa al establecimiento formal de esta escuela. Después se redujo a 3 meses. 3 meses era suficiente. Con 3 meses podíamos hacer mayor rotación de personas becarias, porque cuanto más se hace más extenso
la preparación de personas para que fueran líderes liberales, menos rotación había para poder asimilar a otras personas, ¿no? Eso era una de las decisiones que se tomó en el camino. Por supuesto, y para que sepan, todo esto lo hicimos sin plan. O sea, no hubo plan previo para hacer todo. Todo esto salió, como se dice, en el camino. El aprendizaje haciendo. No sé si es un tema de talento o no, pero se hizo las cosas en el camino. O sea, esto no estaba ni siquiera escrito. Todo salió espontáneamente. Bueno, en la fase de retiro, una vez cumplido su preparación, que ya esto venía con una serie de premiaciones al primer puesto, segundo puesto, había competencia entre ellos, quién se sacaba la primera nota y el que se sacaba la mayor nota o el primer puesto se ganaba un libro de la acción humana de von Mises, el segundo de una de Ayn Rand, el tercero, ¿no? una beca, etcétera, para otras personas. Bueno. El asunto es que ese tipo de premiación incentivaba a ellos a llevarse pues algunos reconocimientos, diplomas que los premiamos ahí, ¿no? Y se sentían orgullosos y hacían un espíritu de camaradería. Teníamos en los diciembre, sobre todo, las celebraciones de Año Nuevo, que de todas maneras las iban a pasar en Lima, no podían regresar, ¿no? Un poco difícil para ellos, ¿no? Porque no es fácil estar lejos y estar en fiestas navideñas lejos de su casa. Pero ellos lo veían como quien se va a estudiar al extranjero, pues, ¿no? Eso era lo gracioso de esto. Bien, y en la última parte, lo que le llamamos la réplica. Una vez terminado su preparación, ya le decíamos, ellos tenían que ejecutar lo que habían aprendido. Tenían que volver, lo que se dice, lo que era lo ideal en real. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Crear la base social, crear la base política. Y la base política se formaba círculos de estudios para los jóvenes de universidades. O sea, ellos tenían que entrar a las universidades e ir reclutando gente. Y ese trabajo era de penetración, ¿no? Tenía que entrar a los salones, tenía que vender la idea de la escuela que se había abierto una escuela en Iquitos para que ellos pudieran enseñar en unos horarios que se habían habilitado para que pudieran ir gente que no habían estado en la preparación en Lima, pero que sí podían hacerlo en Iquitos. Y ellos iban a ser los profesores y se les iba a subvencionar por ese trabajo. Así que ahí tenían que escoger, dentro de ese grupo de gente, tenían que escoger discípulos. Porque esos discípulos iban a hacer las veces de él en otras partes del lugar donde se iba a intervenir. De modo que cada uno debería tener por lo menos 7, 8 seguidores. Cada líder que había sido preparado en Lima tenía que por lo menos tener 7, 8 seguidores. Y estos 8, 7 seguidores salían de estos círculos de estudios. Porque como ya venían desde Lima, ya al decir vengo de Lima, vengo del Instituto de Libre Empresa, vengo de una escuela que me han preparado durante 3 meses, becado, todo le daba un estatus diferente frente a su público que lo iban a seguir. Por tanto, iban a ser líderes. Y había una ceremonia que nosotros lo llegamos a hacer en Iquitos, no allá en Lima, la ceremonia de graduación frente a su familia. O sea, no era en la graduación en Lima, era en Iquitos frente a su familia, tomándose fotos con su familia, recibiendo la diploma de líder liberal, etc. O sea, que era una cosa pública, abierta, para que vieran el efecto de demostración de lo que ellos habían aprendido. Entonces, esta réplica debería llevar al tema de la formación de cuadros políticos en la escuela de libre mercado que se iba a desarrollar. Por tanto, ellos iban a hacer esta réplica de lo que nosotros le habíamos enseñado en Lima, fortaleciendo la escuela de líderes. Estos son los cuatro pasos que creo yo podrían ayudar a la creación, porque de ahí la palabra debería haberse puesto hoy día, cómo crear y ejecutar, ¿no?, una escuela o cómo implementar una escuela política. Bien, eso sería todo entonces de lo que me corresponde, y cualquier pregunta que deseen hacer, estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Un tema muy interesante, de lo que hablaste acerca de que no había plan. Precisamente a mediodía hablaba con uno de mis empleados y le decía que existían 2 tipos de estrategias: la estrategia basada en plan y la estrategia basada en visión y objetivos. No es que una sea mejor que la otra. La basada en visión y objetivos es precisamente la que platicas. Se establece una visión, un objetivo,
y es, vamos a comenzar a trabajar para llegar a esa visión y a ese objetivo. Y no hay plan de por medio, solamente hay hechos. Los micrófonos están abiertos para cualquier pregunta, cualquier duda que se tenga al respecto. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Buenas noches, aquí Carlos Arenas saludando a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Carlos. Adelante. Bueno, el tema de la escuela política, con la experiencia de José Luis, es realmente pues una enseñanza que nos deja. A mi criterio, es bastante metódica, o sea, la forma como él la hizo, ¿verdad? Tiene una estructura muy bien hecha, aunque no había plan, como tú dices, Artemio. Ahora, yo tengo dos preguntas. Hay algunos graduandos de este ejercicio, los cuales todavía siguen activos en el liberalismo clásico, o el ejercicio no avanzó a más de una generación, o cuántas. Perdón, se me está cortando. ¿Cuántos graduandos tuvieron? Buena pregunta. Efectivamente, nosotros graduamos a 30 personas. 30 personas. Del récord de 30 personas, lo que tenemos conocimiento ahora, de ellos hay unos 3 de esos 30 que están haciendo algo de política. El resto se ha dispersado. ¿Cuál fue la debilidad de este proyecto? La debilidad de este proyecto es que como esto dependía del financiamiento de una persona, entonces la persona no está de acuerdo en darle una continuidad política al proyecto, porque el proyecto en sí tenía la vena política, pero que él quería el donante, que solamente se hiciera un trabajo educativo, o sea, hacer enseñanza política sin hacer ejecución política en lo que ya conocemos nosotros, en lo que conocemos de liberalismo, ¿no? Es decir, enseñar liberalismo, pero sin participar en elecciones, sin hacer partidos políticos. Entonces, estas personas debieron haber seguido haciendo política en tanto nosotros tuviéramos los recursos para seguir financiándolos para que hagan tareas políticas. Entonces, al no haber una continuidad política, al cerrarnos el caño por ese lado, era imposible pues que estas personas que iban a dedicarse a hacer política pudieran hacer sin recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que quedó, por lo menos hasta que nosotros nos salimos del proyecto. Ahora, el proyecto como escuela sigue, pero no en la funcionalidad de crear un partido político, que eso es lo que se está haciendo ahora. Simplemente se está discipulando, utilizando la Biblia y los libros liberales para hacer enseñanza de libre mercado sin intervenir en la política activa, ¿no? Sin este plan que nosotros conocemos como la gran devolución, las 5 reformas y todo eso. Entonces hay 3 de esos 30 que están alrededor de nosotros, viendo la posibilidad de que si se arma un partido entrarían ellos a ejecutar. Pero como ya hemos visto esto en otras ocasiones, sin recursos no se puede avanzar en la tarea de hacer política. A ver, José Luis, yo lo resumiría de la siguiente manera, no sé si estaría bien o no, ¿qué te parece? A ver. Se puede caminar sin plan. Es más, nosotros con Jorge Chapa le llamamos método incrementalista. O sea, arrancar y en el camino se van acomodando las cargas. En lugar de decir, no, primero tenemos que hacer un plan, tenemos que reunirnos, hacer un plan, y después eso queda en nada.
A nosotros con Jorge Chapa nos gusta el método, lo que llamamos, tú le llamas, o mejor, Artemio le llama misión y objetivo o visión y objetivo, pero nosotros le llamamos incrementalismo. O sea, la conclusión que uno puede sacar de tu información es que sin plan se puede andar, incluso se puede andar mejor, pero sin recursos y sin un proyecto político o un partido político, no, eso no. ¿Sería esa la conclusión resumida, José Luis? Sí. En lo que se refiere al fin, ¿no? La finalidad, porque estos chicos fueron preparados para hacer política, no para, o sea, para hacer política se enseña primero. Claro, porque ellos decían, ya tenemos la gente, ya estamos listos, decían así, ¿no? Pero me decía, ya, para arrancar, no, le digo, todavía no se puede porque todavía el donante no ha autorizado. Entonces era frustración, ¿no? Porque sentían ellos que como que se les iba el tiempo y no había ejecución de las ideas políticas, ¿no? Porque la carga política que había dentro del discurso político para ellos enseñar a sus discípulos era para hacer política, no era solamente para enseñar. Y claro, había siempre ese ímpetu, como cualquier joven, de hacer las cosas ya, ¿no? Pero en cierta manera, pues, no había una decisión desde el financiamiento del que financiaba de hacer política digamos así, ¿no? Sobre la marcha, pues, ¿no? A ver qué es lo que salía. No sabíamos qué cosa iba a salir si es que nos enfocábamos en hacer política, ¿no? Pero bien, pues, pero eso nos sirve de lección para ir falseando algunas cosas, como diría Popper, ¿no? Y descartando, pues, de que las ideas, si no se aterrizan, es un desperdicio, ¿no? De recursos, de tiempo, ¿no? Y se ve que las ideas liberales no es para que tú te sientas liberal, ¿no? Sino para hacer un bien a la humanidad, básicamente. Ok, quiero hacer un comentario en este sentido. Nosotros aquí en Guatemala estamos trabajando en nuestro plan estratégico para recaudar fondos y estamos separando lo que es formación con lo que 5 Reformas, la asociación 5 Reformas, que da formación en liberalismo clásico y política, y separando lo que va a ser el partido político. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque cuando nos hemos acercado a posibles donantes, cuando están con una antipolítica y una aberración y una situación que no quieren dar, pero hemos encontrado que si les presentamos la propuesta como una escuela política de formación del liberalismo clásico, se ha suavizado un poco y se han abierto algunas puertas. Yo creo que eso es importante que se pudiera implementar en cada país para tener una opción de graduandos de liberales clásicos o de programas 5 Reformas para poder captar fondos para el movimiento político en sí. Eso les quería comentar. Excelente comentario, Carlos Arenas. Yo creo que respondes la pregunta que hacía aquí Arlington sobre si se requieren sponsors para el movimiento. La respuesta es sí se requieren patrocinadores para el movimiento. Obviamente cada uno de nosotros aquí dentro del movimiento, con lo que podemos, aportamos recursos. Los que importan más son los económicos. Cuando hay personas que dicen, pues yo te doy en especie, te doy tiempo. Cuando las personas dicen te doy tiempo, significa que no entienden que el dinero es una herramienta que también se transforma el tiempo y el trabajo en dinero para después transformarlo en otro valor. Entonces, cuando dicen te doy tiempo, es casi similar a decir no te doy nada. Y nosotros estamos conscientes de que los sponsors, los patrocinadores, son necesarios, y yo aquí aplico la analogía del libro y la editorial. Cuando un escritor se acerca con una editorial y dice, oye, financiame mi libro, la editorial pregunta, pues, ¿cuál libro? ¿Ya escribiste uno? No, pues lo tengo aquí en la mente. El editorialista dice, pues primero, mira, escribe el borrador, me lo traes y lo leo y ya veo si te financio o no.
si te financio la publicación del libro. Así, en ese mismo punto estamos nosotros, y Carlos Arenas la responde muy bien la pregunta o la duda. Pues nosotros hace años empezamos con el movimiento, estábamos en fase, digamos, embrionaria, y nos acercábamos con patrocinadores y pues simplemente decían, pues, ¿qué te patrocino si no tienes nada? Nada más tienes unas ideas en la cabeza. Bueno, esas ideas que teníamos en la cabeza ya las hemos ido transformando en toda una serie de propuestas, en toda una ideología, y en cada uno de nuestros países ya estamos movilizándonos, ya estamos invitando a gente a que se eduque en el gimnasio, a que se eduque en el diplomado. Y ahora, como dice Carlos Arenas, cuando nos acercamos con gente, o gente incluso se acerca a nosotros ya después de ver todo lo que tenemos y nos dice, pues, ¿dónde te puedo donar? ¿Dónde te puedo hacer una donación? Ya comienzan a existir esos patrocinadores que dicen, pues yo no me quiero meter en política porque yo no le sé, pero a mí me interesa vivir en un país más libre, ¿sí? Y ese interés tiene un costo, y hay personas que ya están dispuestas a pagar ese costo de manera financiera. Y sí, esa es la respuesta. Sí se requiere financiamiento, se requiere dinero. Sin dinero este movimiento no va a salir adelante, pero creo que ya estamos prácticamente, ya la tarea ya se hizo, la tarea ya la hicimos, y ahora ya estamos en la fase en donde nos estamos movilizando. Ya creo que rebasamos la fase embrionaria, y ahora pues los patrocinadores, pues prácticamente algunos están tocando las puertas, y los que no tocan las puertas tenemos que ir a tocarles nosotros la puerta y presentarles nuestra propuesta, y muy seguramente van a empezar a caer las donaciones. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Los micrófonos están abiertos, adelante. Hola, hola, Adelante, Eric. ¿me escuchan? Bueno, yo tengo una duda si es necesario, digamos, independizar la escuela, una escuela política del movimiento, o es mejor si va ligado, digamos, pues tanto lo que sería el currículum y toda la enseñanza, ¿verdad? No sé ahí cómo se pudiera manejar, profe José Luis, que pudiera comentar. A ver si te he entendido bien. Señalas que si se puede independizar la currícula del movimiento político. Sí, digamos, pues bueno, por ejemplo, la escuela Francisco Marroquín, pues tengo entendido que no está ligada a algún movimiento político. Yeah. Entonces, ¿y qué tan conveniente es? Bueno, yo no creo que haya ningún inconveniente. Política formar, ¿no? Yo, por ejemplo, como un tema táctico, ¿no? En este caso, los donantes tienen miedo, como dicen algunos, que no quieren poner dinero directamente a la política y se esconden y buscan la forma de... Entonces tú armas organizaciones grises, pues, ¿no? Por ejemplo, puedes formar una ONG, una asociación civil, etcétera, y a través de esa organización gris le puedes llamar tu escuela para líderes, y tú lo que vas a hacer es hacer para lo que te están dando, ¿no? Es decir, agarras esa asociación y empiezas a identificar los cuadros que tú crees que tienen política, y tienes un movimiento que no está conectado directamente, pero sí indirectamente, el cual tú los identificas y los pasas a tu organización política. O sea, no creo que tenga algún tipo de impedimento desde el punto de vista práctico de llevarte gente de un proyecto a otro proyecto, ¿no? Todo es cuestión nada más de ingeniártelas para que los dineros, digamos, que tú lo destines para lo que es preparación de gente, puedas en algún momento utilizar alguna parte del dinero de que tú consigas, tanto para la enseñanza como para los medios políticos, para que jale gente de un lugar a otro. O sea, yo creo que los vínculos se pueden establecer, pero no lo vas a hacer de manera formal, no lo vas a hacer de forma organizacional, declarativa, expuesta, que todo el mundo se dé cuenta, pues, de que ambas organizaciones es lo mismo, nada más que tiene diferentes nombres.
cuando eso lo puedes hacer de una manera mucho más, digamos, hábil, no sé si llamar habilidoso. Exactamente así es, José Luis. Sí. Nosotros, como lo decimos, es que nosotros como 5 reformas zarpamos en una carabela, ¿ya? Y esa carabela es la que debe de recaudar fondos para que otra carabela nazca o salga de esta, que va a ser el partido político. Algunos se quedarán en la carabela primera, siguiendo con la formación de acción política, y otros tomaremos el camino de la acción política como tal para el partido. Esa es la estrategia que nosotros estamos utilizando. Pero como tú bien lo dices, eso es interno, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros que estamos, digamos, en la élite o en las secretarías de la formación del movimiento. Pero creo que sí debe de recurrirse a ese para poder tener la estrategia hacia la antipolítica y la partidofobia. Creo que es una buena estrategia, ¿verdad? Sí, está bien, eso funciona. Acá en Perú funciona así, las ONG son partidos políticos. Captan dinero de afuera de cooperación y lo canalizan en sus actividades y agendas políticas. Nada más que ellos no dicen que son partidos, son ONG, pero eso le da base social para poder ellos sacar firmas. Y como ya tienen armado grupos de intervención humana en todas partes del Perú, porque con la cooperación se llega así con varios millones de dólares, entonces ya tienen las bases armadas, pero son las bases de la ONG, ¿no? O sea, no es en realidad una base de un partido que nació como partido, no, es una base de una ONG que se está convirtiendo en partido. O sea que sí se puede, definitivamente, no hay problema. Pues estamos llegando ya casi al final de la sesión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya para cerrar. Un pequeño comentario nada más, una observación. Adelante. Pongamos los ejemplos de Guatemala y Argentina. En Guatemala, el Centro de Estudios Económicos y Sociales es un tanque de pensamiento para la educación. Se fundó en 1959. Eso significa 60 años que están allí, y se transformó en Universidad Francisco Marroquín en 1971, hace casi 50 años. ¿Y resultados políticos, cambios políticos? No, ninguno. Puro socialismo nomás. Cero, así Después, es, profe. en Argentina, 1971. Mire, la escuela de gobierno. Sí, en Argentina se fundó el SEADE en 1978. Eso significa 40 años y cero cambios políticos, cada vez más socialismo. Eso significa que los tanques de pensamiento no sirven para nada, en mi opinión personal, que me ha costado muchas amistades, pero ahí están los ejemplos que hablan por sí mismos. Gracias. Armemos escuelas para la acción política. Creo que los jóvenes les llama la atención. Bueno, y a todos nos puede llamar más la atención. Saludos. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, José Luis, por sus participaciones. Fueron yo creo que fueron alimento para la acción política, como dice Carlos Arenas, y para eso estamos aquí. Aquí no somos un tanque de pensamiento liberal, como los tradicionales que ya existen, que prácticamente cuando uno pregunta en los tanques de pensamiento, ¿están hechos para hacer política? No, aquí no creemos en los políticos. Entonces prácticamente pues nunca van a lograr un cambio, porque realmente los cambios se hacen por medio de la política, y pues sin los gobiernos que tenemos solamente hay políticos malos, pues yo creo que ellos no están dispuestos a cambiar. Entonces el trabajo que estamos haciendo es hacer política, ser pues una buena oposición para después ser un buen gobierno y cambiar las cosas. Entonces, para eso estamos aquí, para eso estamos estudiando, para eso invitamos a oradores de tan buena calidad como José Luis, como Alberto Mansuetti, y esperemos que todos nos llevemos una muy buena lección esta noche. Gracias a todos por su participación, gracias por su asistencia. Eric, te dejo los micrófonos para la despedida final. Gracias, Artemio, gracias, profesor Alberto y José Luis, grandes exponentes en esta noche, y esperamos
que todos los demás también saquen provecho y saquen sus conclusiones. Seguimos en contacto. Recuerden que tenemos grupos de WhatsApp. Por ahí dejamos un número para los que quieran seguir en contacto. Y bueno, nuestra siguiente sesión será en 15 días, es decir, el 21 de noviembre. Y a la misma hora y por el mismo enlace a través de esta plataforma. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches.